ustedes. Gracias, hermanos, porque no es de todos el conectarse, ¿verdad? Peor con esto de la pandemia se ha ido como, como descuidando la vida espiritual. Esto de la vida espiritual, si no está continuamente uno escudriñando la escritura o por lo menos oyendo mensajes de la persona que tuvo por cabeza. Aquí hay dos cabezas, digamos, inmediatamente visibles. El apóstol que cubre nuestra misión y benecer, que es el apóstol Sergio Enríquez, los delegados de él para anunciar la palabra y los remas que el Señor le da al apóstol, o los que están como cabezas ministeriales en las iglesias particulares, o sea, en los grupos congregacionales en particular. La idea es tener una mentalidad centralizada en la doctrina de Ministerios de Benecer, esa es la idea. Por eso ir al apóstol o a los delegados apostólicos, además de oír a personas que están dentro del grupo de la misión como pastores, evangelistas, maestros, profetas o apóstoles, pues nos mantiene en la misma línea. Pero estar oyendo diversas enseñanzas como que diluye un poquito el fundamento de lo que esencialmente se le da a Ministerios de Benecer como un rema que tiene que ser anunciado al grupo que está bajo los Ministerios de Benecer. Pero en fin, ¿por qué hablamos de esto? Porque el Señor Jesucristo, por la palabra, se está haciendo consciente dentro de nosotros, consciente en el mundo espiritual, o sea, el alma del ser humano que ha recibido a Cristo tiene que ir mudando sus ideas, sus pensamientos, tiene que ir mudando continuamente los conceptos, no solo de carácter humano, sino que también de carácter espiritual, léase religioso. Es que este es un mundo tan difícil de entender que solo por revelación puede entenderse. Por revelación del Espíritu Santo, que es el encargado y delegado de llevarnos al conocimiento de la verdad. Oremos al Señor y le pedimos perdón por nuestra condición y de esta manera nos ponemos a cuentas, nos reconciliamos con Él para que el Espíritu Santo pueda hablar a nuestro espíritu. Padre, en el nombre que está sobre todo nombre, en el nombre poderoso, glorioso y misericordioso de Cristo Jesús, venimos delante de tu presencia, Padre, clamando misericordia. El propósito, Padre, de clamar misericordia delante de tu presencia es para que tú, Señor, abras nuestro entendimiento, que nuestro entendimiento, Padre, sea abierto, entendimiento espiritual, para que tengamos, Señor, en todo tiempo en nosotros el deseo de buscarte y de crecer espiritualmente. Todo te lo pedimos en el nombre poderoso y misericordioso de Cristo Jesús. Perdónanos, pues, Señor. Perdónanos, Dios Todopoderoso y Misericordioso. No permitas, Padre, que las distracciones de los deseos de los ojos, las distracciones, Padre, de las vanas glorias de la vida, nos aparten, Señor, del fundamento que nosotros como hijos tuyos tenemos que tener, el deseo de conocerte. Todo te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Quiero ver unos versos que están interesantes. Mire en 2 Corintios capítulo 5. Recuerde que 2 Corintios capítulo 5, verso 10, dice que tarde o temprano daremos cuenta en el tribunal de Cristo. El tribunal de Cristo es el Bemá o Bimá. Hemos enseñado que toda la iglesia, todos los cristianos, todo el que ha recibido a Cristo, subirá a encontrarse con el Señor en el aire. Y ahí cada quien será galardonado si es irreprensible y ha dado la talla, si se ha expuesto a la instrucción de la palabra y se encuentra tiene que tener un nivel espiritual. Por eso dice en el capítulo 4 de Efesios. Vamos a ver a 2 Corintios 5, solo quiero que vea esto usted. Dice que Dios constituye, dio dones en formas de hombre, dice el capítulo 4 de
de Efesios. Esto es importante. Lo hemos repetido innumerables veces, pero es que es importante, es vital que nosotros entendamos esto. Si nosotros logramos entender esto, entonces vamos a lograr nosotros como avanzar espiritualmente. Si logramos entender esto, vamos a avanzar espiritualmente. Dios en el antiguo pacto, a través de los profetas hablaba, ¿ah? A través de los profetas. O sea, el Señor inspiraba profetas, inspiraba hombres de Dios que anunciaban acontecimientos que se deberían de dar. Luego, ahora, en el tiempo que estamos viviendo, el Señor ha levantado un grupo de 5 ministerios, y aparte otros que tienen algunas características que están narrados en el capítulo 12 de Romanos. Pero la función de los 5 ministerios que son los domas, o sea, los primarios, el propósito que tienen es instruir a todo el que ha recibido a Cristo como Señor y Salvador. El que recibe a Cristo como Señor y Salvador debe de exponerse a la instrucción apostólica o profética o pastoral o evangelística o magistral. ¿Para qué? Para que por el conocimiento de la Escritura vaya mudando su forma de pensar y le dé espacio a la palabra que es espíritu y es vida, y su entendimiento se abra y empiece por la renovación del espíritu de su mente o la renovación del espíritu de nuestra mente, caminar de acuerdo al instructivo que es la Biblia. Hoy compartía yo la palabra y les decía, durante 1500 años, 40 autores dejaron plasmado un documento de 66 libros en el canon de la Iglesia Evangélica y 72 libros en el canon de la Iglesia Católica. Son 7 más de los que, o 6 más, no recuerdo ahorita. Independientemente de esto, estos libros lo que pretenden es trasladar el conocimiento de Dios, darnos a conocer el camino de Dios. Recuerde usted que dice, mis caminos no son sus caminos, Isaías 55. Mis pensamientos no son sus pensamientos. Entonces es urgente que al que recibe a Cristo se exponga a estos 5 ministerios. Dice que Dios constituyó, Él constituyó apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, con el fin de que todo el que ha recibido a Cristo como Señor y Salvador, que es un apartado, que ya es catalogado como santo, como justificado, como justo. ¿Por qué? Porque el Señor, cuando muere en la cruz del Calvario, Él al morir en la cruz del Calvario y resucitar, vence a la muerte. Antes el gobierno de la humanidad lo tenía la muerte. Por eso dice en 2 Corintios, muerte, ¿dónde está tu victoria? Sepulcro, ¿dónde está tu aguijón? O sea, tenía sujeta, estaba sujeta la vida del hombre a la muerte. O sea, no tenía Dios, no tenía esperanza, estaba alejado de todas las promesas. Pero cuando Cristo Jesús va a la cruz del Calvario, Isaías capítulo 53, 54 y el 52, y muere en la cruz del Calvario, Él, Colosenses 2:14, cancela el acta de los decretos, todas las maldiciones, toda la propiedad que la tiniebla le hace Satanás, que Dios lo reprenda, tenía sobre la humanidad. Cristo Jesús se la arrebata de la mano y lo que tiene cautivo el hombre lo manda al infierno. Y entonces viene el Señor, como Él está a la diestra del Padre, como abogado, como intercesor nuestro, Él levanta un grupo, diría yo, de personas que fueron escogidas también en la eternidad con propósito. Por supuesto, hermano, que hay falsos maestros, hay falsos pastores, hay falsos evangelistas, hay falsos profetas, hay falsos apóstoles, hay falsos. Pero la manera de detectarlos es por lo que predican, por lo que enseñan, dónde tienen puestos sus ojos. Si es en el autor y consumador de la fe, seguramente fueron escogidos. Pero si las cosas y los bienes de los deseos de los ojos, de los deseos de la carne y glorias perecederas son los que lo mueven
a ponerse al frente y usa las técnicas de marketing para su crecimiento, pues bueno, el asunto va a ser que Dios se encargará de esto. Pero si hay buenos, si hay malos, si hay reales, o si hay gente que es real o gente que no es real, si hay verdaderos, si hay que no son verdaderos, es economía de Dios, que esto sea descubierto tarde o temprano. El Señor, cuando levanta 5 ministerios, es para que todo el que ha recibido a Cristo entienda que haber recibido a Cristo le da una nueva identidad espiritual. Estábamos muertos en delitos y pecados y ahora estamos vivos delante de Dios. Estábamos sin Dios, sin esperanza. Hoy nuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Estábamos apartados de sus caminos. Hoy nuestro camino es Cristo. Estábamos fuera de la verdad. Hoy nuestra verdad es Cristo. Ignorábamos la vida de Dios. Hoy, por el Espíritu Santo que nos da la revelación de la palabra, nos incorporamos a una vida eminentemente espiritual. Ahora bien, ser espiritual no es ser cachureco, ni practicante recalcitrante con acusación y señalamiento, no. Ser espiritual es alguien que tiene características bien especiales. Un espiritual tiene características bien especiales. Por ejemplo, el espiritual es alguien que tiene conciencia de que es pobre de espíritu, que tiene conciencia de que tiene que actuar con misericordia, que tiene que actuar con limpio corazón. Esto es algo voluntario. No es cuestión de que se vaya a imponer conductas humanas con el propósito de pretender simular una actitud espiritual. No, estoy hablando del capítulo 5, del 9 en adelante hasta el 12, 13 de Mateo. O sea, el de limpio corazón, el pacificador, el misericordioso, el que entiende y sabe que es pobre de espíritu, que hace un esfuerzo para que las cosas que son de Dios puedan sobreponerse a las cosas que son de orden humano. La mente natural no lo logra, pero el Señor, 2 Corintios 2:10, 1 Corintios 2:16, nos puso la mente de Cristo. Romanos 12:1, y nos invita a renovaos en el espíritu de vuestra mente. No se acomode al sistema terreno. Usted ya pasó al mundo espiritual. Entonces Dios deja 5 ministerios. Lo hemos repetido muchas veces, infinidad de veces, pero la idea es que la gente entienda que los pastores que anuncian la palabra sin señalamiento, sin acusación, que no lo hacen menoscabando o exalzando, no, a nadie, sino que predicando la palabra, estos van a hacer entender a sus oyentes de que tienen una capacidad ministerial que fue consecuencia de que ellos decidieron por Cristo, porque Cristo ya había decidido por ellos. No me escogieron ustedes, yo los escogí a ustedes. Entonces, tenemos un camino, una verdad, una vida, pero tenemos que recibir instrucción de ministros delegados, o sea, de autoridades domas de los 5 ministerios delegados de Dios. Ahora, yo me puedo resistir a esto, pero debería darle oportunidad. Dele oportunidad. Mire, todos tenemos incredulidad. Todos, con un poquito que sepamos de algo, resulta que somos grandes autoridades. Pero nosotros, con conciencia, natural, humana, démosle espacio a alguien que anuncia la Escritura y tratemos no de imitarlo a él, sino de aprender de lo que él dice de la Escritura. Y va a ver usted cómo empieza usted a todo paradigma religioso, a todo argumento religioso, a toda mentira religiosa mentirosa que lo tiene a usted creyendo que se encuentra en un nivel espiritual, como lo primero que va a sentir usted es que hay mansedumbre en su corazón, hay humildad en su corazón, hay misericordia. La misericordia no es autoritaria ni es impositiva. La misericordia es un reconocimiento interior en el cual usted siente la necesidad de comportarse con las personas con benignidad, con bondad. Esto requiere un carácter humilde y una actitud mansa. Miren, hermanos, son acciones
en la conducta espiritual o en la conducta del cristianismo, que son revelaciones del Espíritu Santo. Y esto es como un fruto dentro de uno. Por ejemplo, cuando el Espíritu Santo está actuando realmente en uno por la Escritura, usted siente afinidad con los seres humanos, no con las cosas malas. Si es que alguien hace algo que no está dentro de lo que el Señor establece, usted no vino a juzgar, ni a señalar, ni a acusar. Jesús de Nazaret, cuando en el capítulo 8 le llevan a aquella mujer que fue encontrada en flagrante adulterio, no se pone a recitarle todas las consecuencias que haber caído en adulterio le van a provocar según la ley de Moisés, sino que invita a los que lo llevan ahí para ser lapidada, que el que esté limpio de pecado, pues que ejecute la ley. Pero como todos de alguna manera habían participado de acciones que no les daba libertad de acción, entonces uno por uno se fueron yendo, de los más viejos a los más jóvenes. Mujer, ¿dónde están los que te acusan? Pues no están, pues yo tampoco te acuso. Solo entiende que estuviste a punto de morir por andar involucrada en cosas de la carne, en vanagloria de la vida, en los deseos de los ojos. Vete y no participes más de aquello que te puede causar la muerte. Realmente lo que los ministros predican o deberían de predicar es evitar que no se hagan prácticas de pecado, pero con el poder de convicción que da el Espíritu Santo. Recuerde que la fe, que es hablar de quién es Jesucristo, provoca certeza y convicción, provoca obediencia y fidelidad, provoca una certeza plena interior, una convicción absoluta en la palabra que me hace ser fiel y me hace ser obediente. O sea, no es y me aumenta mi deseo de creer y querer conocer más. Esa es la función de los ministerios. Miren lo que dice 2 Corintios 5:1. Nosotros somos como una casa terrenal, como una tienda de campaña, no permanente. Oiga, qué interesante. Somos una casa terrenal. Somos una tienda de campaña no permanente. Una tienda de campaña un tiempo está ahí, luego la levantan y se van para otro lado. Nosotros somos como una casa terrenal, como una tienda de campaña no permanente. Pero sabemos que si esta tienda se destruye, está hablando del cuerpo físico. Si esta casa terrenal, si esta tienda de campaña se destruye, Dios nos tiene preparada en el cielo una casa eterna, no hecha de mano de hombre. Se recuerda el capítulo 14 del Evangelio de Juan, verso 1. Voy pues a preparar lugar para ustedes. En la casa de mi Padre muchas mansiones, muchas moradas, muchas habitaciones hay. Si no fuera así, yo se los hubiera dicho, pero ahí hay lugares que yo voy a preparar para ustedes. Si esta casa terrenal, si esta tienda de campaña terrena perecedera se destruye, tengo en los cielos una casa terrenal, no hecha de mano de hombres, sino que hecha de la mano de Dios. Y dice el verso 2 de 2 Corintios 5. Por eso dice, mientras nosotros vivimos sobre la tierra, quisiéramos mudarnos ya a nuestra casa celestial. Es bien esos versos son bien interesantes porque cuando alguien sabe por convicción que le da la Escritura, apoyado en la palabra, que hay un lugar que el Señor tiene preparado para nosotros, nosotros quisiéramos estar viviendo donde Él está, donde Él quiere que lleguemos. Volveré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis, dice el capítulo 14 del Evangelio de Juan. Dice, así que, aunque seamos despojados de este vestido, no vamos a quedar desnudos. Aunque este cuerpo terrenal muera, no quedamos sin esperanza, no quedamos sin la oportunidad que Dios ya nos dio. O sea, cuando Cristo Jesús muere en la cruz del Calvario y resucita, nos da a nosotros una nueva vestidura. Por eso dice que no falte, que tus vestiduras sean blancas y que no falte unción sobre tu cabeza. Y si alguno hubiere pecado, abogado tiene a la diestra del Padre. Porque nosotros tenemos que entender que todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, por la Escritura, por revelación del Espíritu Santo, debe de permanecer
debe de permanecer irreprensible hasta el día de su venida. Esa es la batalla del cristianismo. Usted puede seguir trabajando en todo lo que trabaja. Usted puede seguir funcionando en lo que funciona. Usted puede seguir desarrollando el trabajo o las labores que usted tiene para ganarse la vida. Y si no está contento y si no está usted tranquilo ahí porque lo apartan mucho de lo que usted quisiera darle a Dios o de la manera que usted quisiera participar a Dios, pídale al Señor: Señor, dame una unción laboral. Una unción laboral. Una unción laboral es: dame la oportunidad, Padre, dame la oportunidad, Jesucristo, dame la oportunidad, Espíritu Santo, que pueda trabajar en un lugar donde tu Espíritu Santo me revele lo que la palabra dice para beneplácito del Padre, y de esta manera ir mudando paulatinamente mi forma de pensar, mi forma de actuar. Mire lo que sigue diciendo. Mientras vivimos en esta tienda, suspiramos afligidos, pues quisiéramos ser despojados, sino más bien ser revestidos, de tal modo que lo mortal quede absorbido. O sea, le vuelvo a leer este verso, el 5:4 de 2 de Corintios. Mientras vivimos en esta casa perecedera, en esta casa terrena, deberíamos de suspirar afligidos, dice, pues no quisiéramos ser despojados, sino más bien ser revestidos. Esto está hablando de que todos tenemos un temor a la muerte, temor natural. Todos tenemos una filiación tan fuerte con lo que perece, una filiación tan enraizada con las cosas que están terrenas, que van a desaparecer. Hoy estábamos en una reunión y me decía un hermano pastor: ¿cómo estamos ya de viejos? Entonces, mira, y comenzó a más o menos a ver las edades de las personas que estaban entrando. Y sí, en realidad sí, ya hemos avanzado un poco en los años de la vida. Ya hemos caminado un poco en los años de la vida. Ya deberíamos de ser autoridades espirituales de tal nivel que deberíamos de ser expertos en sabiduría. Solo tenemos conocimiento, pero no tenemos sabiduría. Fíjese que la sabiduría es poner a funcionar la palabra. O sea, la palabra es viva y eficaz, más importante que espada de doble filo. La palabra lo que hace es que, como enseña la verdad, evidencia el error, no señala, no acusa, evidencia el error. Y al evidenciarse el error en alguien que quiere agradar a Dios, corrige el error porque la palabra ya lo descubrió, ya lo evidenció. Y de esta manera puede caminar en una vida que agrade a Dios. Entonces, ¿qué es sabiduría entonces? ¿Será el conocimiento nada más? No. La inteligencia y el conocimiento sin sabiduría son nada más de orden terreno, humano, perecedero. Pero el conocimiento y la inteligencia, aplicando la palabra a la vida diaria individual, se llama sabiduría. O sea, Dios, en su infinita misericordia, cuando le revela a uno un pasaje bíblico y usted lo pone por obra con la ayuda del Espíritu Santo, pueden decir grandes y maravillosas cosas ha hecho Dios con estos. Fíjese que hay unos versos bien interesantes en Deuteronomio que yo quiero compartirle en esta noche. Vamos a ver, si tenemos tiempo todavía, pensé que se me iba el tiempo, pero mire cómo dice. Dice el capítulo 4, verso 4 de Deuteronomio. Voy a leer Deuteronomio. Quiero que escuche esto. Mire cómo, lo que le estaba diciendo anteriormente, mire cómo Deuteronomio 4, dije, vamos a ver, 4, verso 4. Mire cómo dice la versión de las Américas. Le dije yo, si usted tiene conocimiento de la Escritura, ¿verdad? Quiere decir que usted ha empleado algún tiempo para acumular esa información. Entre yo tener conocimiento de la Escritura, entre yo conocer los textos bíblicos y la práctica de los mismos, hay un espacio que solo el Espíritu Santo puede eslabonar. O sea, la práctica escritural
es economía del Espíritu Santo en nuestras vidas. O sea, y esto no de vosotros, dice, porque esa forma de conducirse es un don de Dios. O sea, son las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz admirable para hacer evidentes las maravillas de su gloria. Recuerde que nosotros somos vasos de misericordia. El propósito es hacer patentes las riquezas que Dios tiene en gloria. Mire cómo dice el verso 4, capítulo 4 de la versión de las Américas. Mas vosotros que permanecisteis fieles al Señor, vuestro Dios, estáis vivos hoy. Esta palabra esta palabra es bien tremenda, porque esta palabra es hoy, este momento que estamos viviendo. Leo otra versión. Pero ustedes que permanecieron con Yahweh su Elohim, aún están vivos hoy, cada uno de ustedes. Qué interesante. Nos hace ver entonces que es posible que el Señor en su misericordia a todo el que se esfuerza porque la palabra lo anteceda y lo represente para agradar a Dios en todas las relaciones de la vida, tiene vida espiritual. Yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. La vida en abundancia es el resultado de que estamos en el camino con Cristo, de que estamos haciendo la verdad de Cristo, y esto nos da un estilo de vida, una forma de conducirnos. Por supuesto, está lleno de mansedumbre, de humildad, de benignidad, de bondad, de mansedumbre, de dominio propio, de fe. Está lleno de un respeto fraternal, el deseo de causar el bien nada más. Mire cómo dice el verso 5 del capítulo 4 de Deuteronomio. Miren, yo les he enseñado leyes y estatutos. Toda la palabra que comparten los ministros primarios, domas o sus delegados desde los púlpitos son estatutos, son reglamentos, inclusive son leyes de carácter espiritual, con el propósito de que nos interrelacionemos de tal manera que hagamos evidentes las riquezas de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Es una evidencia de la misericordia de Dios cuando alguien pone la palabra por obra, no por querer que lo vean, sino porque esa es su nueva forma de conducirse. O sea, su personalidad, su carácter ha sido mudado a una nueva criatura. Y esa nueva criatura se comporta y se conduce como a Dios le agrada. Miren, yo les he enseñado leyes y estatutos, así como Yahweh mi Elohim me ordenó, para que se puedan comportar conforme a ellos en la tierra donde ustedes van a tomar posesión de ella. Verso 6 del capítulo 4 de Deuteronomio. Por lo tanto, obsérvelos y háganlos, porque entonces todos los pueblos los verán como teniendo sabiduría y entendimiento. Cuando ellos oigan de todas las leyes, ellos dirán, esta nación es grande, es de cierto un pueblo sabio y con entendimiento. Y van a agregar, porque ¿cuál nación hay que tiene a Elohim tan cerca de ella como Yahweh, nuestro Elohim, está tan cerca de ellos cuando clamen? Fíjese que no se equivoca no se equivoca el concepto que estamos vertiendo para que todos lo escuchemos. Yo sé que para algunas personas esto resulta inalcanzable. Le parece que son ideas demasiado espirituales para poderlas alcanzar. Empiece a hacerlo. Empiece, no quiera hacerlo más grande, empiece por cosas pequeñas, empiece por entender cuál es su verdadera condición, empiece por entender qué tan importante es Dios para usted, no el Dios religioso estigmatizado que le metieron cuando era chiquito, ¿verdad? De que Dios regaña, que Dios castiga, no. Dios, cuando uno tiene experiencias, no estoy hablando de sanidades, y también, o cuando Dios le suple problemas, no estoy hablando de eso, pero también, pero cuando usted en su interior siente que Dios es real y que está por usted y para usted, cuando usted siente que cuántas cosas pudieron haber sucedido, pero Dios, a pesar de lo que es, lo preservó de una manera sobrenatural. Regresemos a lo que estábamos viendo en el capítulo, en cómo se llama,
en 2 Corintios 5. Mire cómo dice, y este es el verso que yo quería compartirle, porque es un verso bien interesante. Dijimos, mientras vivimos, 2 Corintios 5:4, mientras vivimos en esta tienda suspiramos afligidos, pues no quisiéramos ser despojados, sino más bien revestidos, de tal modo que lo mortal quede absorbido por la nueva vida. Verso 5. Y Dios es quien nos ha impulsado a esto, pues nos ha dado el Espíritu Santo como garantía de lo que hemos de recibir. Quiero que le ponga atención al verso 5 de 2 Corintios 5:5. Es importante. Todo lo que venimos leyendo, que es una tierra, que no es una morada temporal, que es una tienda de campaña, que nosotros no queremos ser desvestidos, sino revestidos, que debemos de anhelar que el Señor en su misericordia reconozca que nosotros nos esforzamos interiormente. Todo lo que venimos leyendo desde el verso 1 de 2 Corintios 5, aquí en el verso 5 nos dice, y Dios es quien nos ha impulsado a esto, pues nos ha dado el Espíritu Santo como garantía de que todas las promesas las hemos de recibir. Hermanos, si nosotros nos resistimos a recibir las promesas, estamos actuando con una incredulidad tremenda, con una cobardía espantosa. Recuérdese lo que dice en el capítulo 21, verso 8, ¿verdad? Los cobardes, dice, ¿verdad? Todos vemos a los adúlteros, a los fornicarios y a los homicidas, a esos, eso es lo que, porque somos buenos para darnos cuenta que hay pecadotes, ¿verdad? Y que hay pecadillos. Pero hay algo que nosotros tenemos que entender. Estamos oyendo la Escritura, estamos oyendo la palabra, y si la palabra nosotros no la sostenemos como un argumento espiritual, entonces yo puedo estar conectado oyendo un tema y me desconecto, porque resulta que una cosa, o no lo entiendo, no me interesa, o ya tengo un control absoluto de las cosas, no necesito oírla. La incredulidad es un problema grave de la humanidad. Yo cuando oigo a un ministro delegado del hermano apóstol Sergio Enríquez, me quedo oyendo, no viendo sus defectos ni viendo sus errores, sino tratando de saber cuál es la razón por la cual a él se le delegó para sacar una serie de mensajes espirituales. O sea, yo escudriño lo que dice, retengo lo que dice y anoto. Y luego voy a evaluar si lo que sacó él a luz, autorizado por la autoridad ministerial y respaldado por el Espíritu Santo, puede provocar dentro de mí algún argumento de valor que pueda servir para mi vida espiritual. Mire, recuerde pues, y Dios es quien nos ha impulsado a esto, pues nos ha dado el Espíritu Santo como garantía de lo que hemos de recibir. Por eso siempre tenemos confianza. Sabemos que mientras vivamos en este cuerpo, estaremos como en el destierro, lejos del Señor. Mire, pues hermano, oiga eso. Eso es bien tremendo. Mientras estamos en la tierra, estamos peregrinos, advenedizos, estamos como deseando llegar a nuestra morada celestial, que es la morada final. Por eso el Salmo 23, con sus 6 versos, yo le he dicho a usted, es la vida del cristiano. Los 6 versos del capítulo, y hasta número de hombres el 6, los 6 versos del capítulo 23 de Salmos, dice, si Dios es nuestro pastor, y usted lee todo frente a las aguas y pastos y total, la copa está rebosando, aunque ande valledito, lo que vaya de sombra y de muerte. Y de último dice, ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa del Señor moraremos eternamente. Si Él es mi pastor y yo me plego a los 4 textos del Salmo 23, el 2, el 3, el 4 y el 5, si yo 23.1 de Salmos, quiere decir que, y entiendo el 2, el 3, el 4 y el 5, quiere decir que el 6 es mi morada final. Y en la casa del Señor moraremos eternamente. Vuelvo a regresar a Efesios capítulo 4. El propósito de que los ministros estén ahora lanzando tanta escritura, que Cristo viene, que es un hecho inminente, que no hay
Los acontecimientos apuntalan que el Señor está a las puertas, que tenemos que prepararnos, que tenemos que dejar que el Espíritu Santo nos fortalezca, que tenemos que dejar que la palabra se convierta en nosotros en una forma de desplazar posturas religiosas, paradigmas erróneos. No tenemos que tener doble vida, una cosa aquí y otra allá. No tenemos que dejarnos de llevar por las pasiones y emociones, ilusiones y cosas sentimentales terrenas, sino que tenemos que dejarnos llevar por la palabra. Ese es el propósito de los ministros. O sea, para que entienda el que es escogido por Dios, que es un ministro. Y cuando entiende que es un ministro y tiene que vivir de acuerdo a la palabra, empieza a formar parte del cuerpo de Cristo. Y esto lo va a llevar a la unidad de la fe, o sea, a creer lo mismo. Y esta unidad hasta que hay unidad de la fe, vamos a tener un conocimiento más claro de quién es el Hijo de Dios, del varón perfecto. Él tiene una medida y una estatura, una plenitud a la cual, cuando nos exponemos a la palabra, es posible que lleguemos. Hermanos, en el nombre de Jesucristo, yo le ruego al Señor que los textos que hemos compartido despierten en usted el deseo espiritual de buscar en la palabra, el conocimiento de Dios. Hoy, como todos sabemos, nuestro hermano Roland está disfrutando de la presencia de Dios. Él ya tuvo su bimá, él ya ha sido hallado, me atrevo a decir, irreprensible, un buen siervo de Dios, un buen elemento de nuestra congregación Monte Gerizim. Nos va a hacer falta, hermano Roland, una persona muy dedicada, muy positiva. Ya quisiera yo transmitirle a un montón de acomodados el deseo de ese hombre de participar de la congregación. A los 8 días de una cirugía tremenda que se le practicó, él quería venir a la congregación. O sea, ese hombre entendió que en la congregación es donde se inicia el crecimiento de Dios en uno. Así es que fuera toda cobardía, fuera todo acomodamiento, fuera toda excusa, que ya no puedo, que ya no quiero, que ya no miro, que ya no... Fuera toda excusa, venga a sentarse. Y es posible que una palabra de Dios derribe en usted toda contaminación generacional. Y ponga el Señor de su presencia y se convierta al Evangelio de Jesucristo. Que convertirse no es solo levantar la mano y aceptar a Cristo. Convertirse quiere decir lo siguiente: arrepiéntete, incorpórate al conocimiento de la Escritura, vas a dejar de practicar pecados, entonces vendrán a tu vida tiempos de refrigerio. Si no hay tiempos de refrigerio es porque no hay arrepentimiento, no hay incorporación a la palabra de Dios y se sigue practicando de alguna manera lo que a Dios no le agrada. Que Dios lo visite con prosperidad, salud y abundancia de revelación de la palabra. Amén y amén.